Bueno, pues buenos días. Este, el discipulado de hoy trata de otros cristianos. No se refiere a otro tipo de evangelio, sino a cómo son otros cristianos. O sea, se supone que yo soy cristiano y para mí ustedes son otros cristianos. Se supone que Ángel es cristiano y para él nosotros somos otros cristianos. Los que nos estén escuchando van a decir, bueno, yo soy cristiano y los demás son otros cristianos. O sea, así como vimos el trabajo del mensaje pasado relacionado con la iglesia, donde ninguna iglesia actualmente está dando el kilo a como era la iglesia en un principio. También vamos a ver ahora que ningún cristiano, por mucho que se esfuerce, va a ser digno. O sea, no es con la intención de apagar los ánimos, sino centrarnos en la realidad de lo que somos. Somos pecadores, estamos salvados por la gracia, por el amor de Dios, por la sangre de Cristo. Y es Cristo el que se encarga de justificarnos, porque nosotros por nosotros mismos no, no podemos, así de fácil. Si nosotros pudiéramos, entonces, pues de nada habría valido el sacrificio de Jesús. Sí. Digo, si ellos pueden salvarse por sí mismos, pues entonces, ¿para qué sacrifico a mi hijo? Entonces, bendecimos a Abraham, confiados en la promesa que hizo Dios a Abraham: al que te bendiga lo bendeciré y al que te maldiga lo maldeciré. Pedimos al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, porque la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y damos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te pedimos que nos des entendimiento de tu palabra conforme a tus planes. Y también te pedimos que toques los corazones de aquellas personas que están viviendo en un engaño, para que conforme a tu palabra ellos puedan diferenciar la verdad de la mentira. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a ver una secuencia de eventos en este discipulado, de más o menos darnos una idea de cómo era el concepto que tenían los judíos o los israelitas en el tiempo de Jesús. En ese entonces, pues lo único que tenían ellos como base era el Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Pero aparte del Testamento habían otros textos, unos textos rabínicos, el Talmud, la Kabbalah, no me acuerdo qué otros, porque si recordamos, los saduceos, que eran los descendientes del sumo sacerdote, pues ellos tenían un concepto, o así que cada quien habla de la fiesta según cómo le va. Como ellos estaban del lado del sacerdote, pues supongo que tenían abundancia de comida, servicio médico, prestaciones y todo lo demás. Y los fariseos, que eran los que estaban viendo que los saduceos o los sacerdotes hacían malas cosas y por eso el pueblo estaba como estaba, pues ellos, doctores de la ley, estudiaban y en base a las interpretaciones que ellos sacaban, hacían sus libros para capacitar al pueblo. Y pues el pueblo pues era compuesto
los que trabajaban. Oh, Dios grande. Los campesinos, los ganaderos, los comerciantes, los que eran 11 tribus que estaban trabajando y mantenían a una, pero dentro de esas 11 tribus pues estaban los fariseos. Entonces nos vamos al libro de Éxodo. Una pregunta, los fariseos dentro de el sistema que estaban viviendo eran privilegiados, la élite o algo parecido a eso. Es probable que hayan sido elitistas porque pues eran estudiosos, o sea, tenían que estar estudiando todo el día y para mantener a alguien en esas condiciones, pues si tienes a alguien que te la haga de padrino, pues qué padre, si tus padres dicen, pues yo quiero que mi hijo estudie y te vas a estudiar. Y si no hay quien sostenga la casa, pues te vas a trabajar con el papá. O sea, podríamos decir que eran personas que estudiaban en las mejores universidades, si hubiera un sistema actual. Por ejemplo, hablando del ejército, en este caso como tú ya perteneciste a las fuerzas, supongamos que el fariseo era el que entraba a un colegio militar. Estudio y 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 si repruebas vas para afuera, no hay examen extraordinario. Era lo único que hacías, estar estudiando. Pero habían otros, o sea, la perrada, el que entra como soldado raso y luego asciende a cabo, luego a sargento primero, y luego se va a la escuela. Entonces uno aprendía, pero trabajaba también para integrarse en la vida social y económica del país. Pero el otro se dedicaba al puro estudio. Entonces eran privilegiados, bueno, está ahí. Sí, así es. La bronca es que este grupo privilegiado tenía broncas con el grupo de los saduceos, que eran los que, por ser descendientes del sumo sacerdote, pues, o sea, eran dos castas diferentes. Una era del pueblo y la otra era del sacerdocio. Batallamos mucho para comprender estas situaciones porque en la mayoría de los pueblos del Oriente, el gobierno y la religión van de la mano, son la misma persona. O sea, podríamos decir que el sumo sacerdote podría ser el equivalente al presidente de la República. Y luego va bajando en la escala y tenemos a alguien que hace las funciones del gobernador y otro sigue bajando la escala y otro que tiene las funciones del presidente municipal, pero todos pertenecen a una misma familia y se van heredando los puestos. Entonces, de acuerdo a como venía en el Antiguo Testamento, según como ellos se comportaran dentro de las dispensaciones, era como digo, era el pueblo. Por eso Bautista le reclamaba mucho a Herodes, el que estuviera casado con la esposa de su hermano. O sea, no puedes. ¿Por qué? Porque tu hermano todavía está vivo y ella está casada. Deja que el marido muera y entonces vas a poder casarte con ella. Pues ya toda. Sí, así es. Entonces Qué curioso, ¿no? Como sí, moría un hermano, o sea, estaba casada, estaba ese matrimonio casado. Lo había más hermanos, moría el hermano y esas mismas se casaban con el hermano. Sí, se iban heredando a la mujer para que dejara descendencia para el difunto. El vivo tenía que casarse con la viuda para darle descendencia al difunto. O sea, se consideraba que los hijos que nacían de esa unión no eran de él, sino de los que habían fallecido. Bueno, hay que ver que de acuerdo con las interpretaciones que ellos hacían, ellos también sacaban sus leyes, porque Jesús también les reclama, de que le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos y todo eso? Dice, bueno, ¿y ustedes por qué
haciéndole caso a la ley de los padres, violan la ley de Dios, porque dice, todo con lo que te puedo ayudar, le dice el hijo al padre, todo con lo que te puedo ayudar lo declaro ofrenda a Jehová, y ya no ayudas a tu padre. Entonces, de eso nos vamos a estar dando cuenta cuando ya empecemos a estudiar libro por libro. Por el momento nos vamos a Éxodo para que se den una idea más o menos de qué era lo que pensaban los judíos que podía pasar en el caso de que Jesús fuera hijo de Dios. Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, aquí ponemos atención a dos cosas. Y he aquí, yo endureceré, o sea, es Jehová, yo endureceré el corazón de los egipcios. O sea, Dios también tiene control sobre los que no son israelitas. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento. Esta es una referencia de Jesús. Se puede tomar como una referencia de Jesús. Porque no dice un ángel, dice el ángel. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea, se puso el ángel y la nube entre los egipcios y el pueblo. Y para los egipcios era tinieblas y estaban alumbrando al pueblo. Al mismo tiempo las dos cosas. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería,
Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Entonces, así como estuvo este evento, hay otros a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces, por una parte podemos ver que ellos tenían la esperanza de que Jesús, o nos podemos imaginar de que ellos tenían la esperanza de que Jesús tomara el mando del ejército y actuara en contra de los romanos. Esa es una parte. La otra, tenemos la vida de David, que empezó como pastor y llegó a ser rey. De José, que también era pastor, luego lo vendieron, fue esclavo, estuvo en prisión y llegó a ser el segundo del faraón. En el caso de Daniel, él estuvo en la cautividad, cuando se llevaron a varios a Babilonia, y también llegó a ser muy importante en Babilonia. Entonces, podemos ver que empiezan pobres y terminan ricos, o empiezan humildes y terminan con un poder político y militar. Entonces, si ellos dicen, bueno, si Jesús empezó como carpintero, pues, y está haciendo milagros, y él dice que su padre, y su padre, y su padre, pues entonces, las señales que él está dando, pues, sí, o sea, pues sí, tiene mucho que ver con que venga de Dios o que tenga alguna relación con Dios, porque había un estanque de agua en donde se supone que cuando las aguas se volvían turbias era porque había entrado un ángel y el primer enfermo que entrara, ese sanaba. Entonces, estando así la situación, Jesús ve a una persona que le dice, pues es que no tengo a nadie que me lleve. Y para cuando yo llego al estanque, pues ya está otro ahí adentro. Y Jesús lo sana en ese momento. Y así como sanó a él, sanó a otras personas. Entonces, conforme vayamos estudiando el Antiguo Testamento, vamos a estar viendo qué milagros estaba haciendo Jesús y que otros profetas también habían hecho. Como sanar a las personas, resucitar a los muertos, multiplicar alimentos. O sea, hubo muchas cosas que hicieron los profetas y que Jesús los estaba reflejando también. No. Pero luego, cuando él, en un momento dije que dentro de los 4 evangelios habían otros 4 evangelios encriptados. Me voy a adelantar un poco. Hay unos querubines, se menciona en la Biblia unos querubines que tienen diferentes rostros. Uno tiene un rostro de león, que probablemente se refiera al libro de Mateo, mostrando a Jesús como rey de los judíos. Hay otro que lo muestra con cara de humano, que probablemente tenga relación con el libro de Lucas, y muestra a Jesús como un ser humano. Otro evangelio es el de Marcos, y hay un querubín que tiene una cabeza de becerro, rostro de becerro, que está relacionado con el sacrificio de Jesús. Y el otro muestra a Jesús pero como un ser exaltado, o sea, con la cabeza de águila. Entonces tenemos a Jesús que se muestra él mismo como rey de los judíos, como ser humano, como sacrificio y como un ser exaltado. Entonces, ya teniendo estas referencias, ya podemos empezar a ver los libros de Mateo, Marcos, Lucas, ¿cuál es el otro? Marcos, Lucas, Juan.